Ya. Volvemos entonces a la clase. ¿Están todos? ¿Volvieron todos? ¿Todas? Aquí estamos, profesor. Ya, muchas gracias, Franci. Comenzamos entonces. Ajuste del artículo 33. ¿Ya? Entonces, aquí es donde ya de plano dice qué es lo que se agregará, qué es lo que va a sumar a la renta líquida imponible, ¿ya? Las remuneraciones pagadas al cónyuge, bueno, ese ajuste ya no va, ya entendiendo de que la ley 21.210 y lo que estuvimos revisando del nuevo artículo 31 número 6 ya lo permite siempre que se cumplan las condiciones del mismo numeral. Los retiros particulares en dinero en especie efectuados por el contribuyente, y ahí donde también se gatilla el artículo 21. Entonces, desde aquí viene desde este ajuste, en donde ese desembolso, esos retiros, tienen que ser contabilizados, o sea, si fueron contabilizados como gasto, ya como costo, esos retiros deben ser contabilizados como retiros, ya en su estricto rigor para evitar este ajuste. Los ejercicios los mandé al grupo del curso. Pues, Amalia, ¿me puede ayudar si es que están? Sí, están enviados al chat de curso Renta AT 2025. Eh, sí, están en el WhatsApp. ¿Los puedo enviar también por este chat? Si gusta, Sí, doña Janet. si quiere, Ya, lo envío por acá. perfecto. Ujú, yo lo envío. Gracias, gracias. Entonces, claro, estos retiros en dinero de especie, si es que están contabilizados como gasto, ¿ya? Se deben agregar, pero si es que se contabilizaron como retiro, no hay nada que hacer ahí. O sea, entendamos eso para no generar confusión. Las sumas pagadas, ahora la letra D, las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado o mejoras permanentes que aumenten el valor de dichos bienes y los desembolsos deban imputarse al costo de los bienes citados. O sea, eso quiere decir que yo los llevé como gasto, pero eran parte del costo. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy acelerándose ese gasto, ¿ya? Que debe ser por cuota de amortización, por cuota de depreciación, yo lo estoy llevando directamente a gasto. Entonces ahí es donde dice, ok, no es así, usted debe agregar ese gasto y considerar y imputar este monto al valor de los activos, para que desde los activos se determine la cuota de depreciación. ¿Ya? Eso ahí es súper importante. Letra E, costos, gastos, desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados de renta o rentas exentas. ¿Ya? Aquí obviamente que yo no puedo rebajar como gasto, por ejemplo, la comisión que me cobró el corredor por los ingresos que yo voy a obtener por la renta del artículo 107 por ejemplo. ¿Ya? Gastos o desembolsos provenientes de beneficios a personas que puedan incidir en su remuneración u otros beneficios a accionistas de sociedad anónima o a sociedad anónima cerrada con más del 10% al empresario individual o socio de persona natural. ¿Ya? Entonces, eso también es importante porque claramente que eso aplica en el artículo 21 inciso tercero. ¿Ya? Obviamente que si yo esos gastos o desembolsos no los contabilicé como gasto y fueron retiros, aplica la misma suerte que para la letra C. ¿Ya? Este en el caso de que esto yo lo estoy rebajando como gasto, sí o sí. Cantidades, letra G, cantidades cuya deducción no autorizada el artículo 31 o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley. También aplica en ese caso.
¿Quedó alguna duda con los ajustes del artículo 33 número uno? ¿Alguna consulta? Seguimos. Y aquí vamos a ver los costos y gastos o desembolsos que sean imputables a ingresos no renta. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que aplicar el total de los gastos de utilización común, bueno, en el caso de que no se pueda determinar, el porcentaje que resulte en dividir el total de los ingresos no constitutivos de renta y renta exenta de los impuestos finales sobre el total de los ingresos. Entonces yo saco ese porcentaje y ese porcentaje corresponde a los gastos que yo no debo rebajar porque están relacionados a ingresos no renta o ingresos exentos. O la otra opción es la letra B, que aplicar al total de gastos de utilización común el factor que resulte multiplicar el resultado individual de las siguientes operaciones, la proporción entre el monto de los activos que generen renta no gravadas y exentas sobre el total de los activos o la proporción entre los ingresos no constitutivos de renta, renta exenta sobre el total de los ingresos brutos. ¿Ya? Entonces están ahí esas dos opciones sobre el tema de la utilización común de los gastos. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejercicio en donde nosotros podemos ver precio de venta de acciones, 25 millones. Costo de venta, 20 millones. Mayor valor, 5 millones. Entonces, por ejemplo, ingresos por venta, 100 millones. Mayor valor de acciones, 107, 5 millones. ¿No es cierto? Costo de venta, gasto de administración, comisión de corredor, artículo 107. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que hago yo? Yo determino el total de mis ingresos y determino una proporción. Y ahí es donde yo digo, estos gastos no son gastos que deba reflejar en mi resultado tributario. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tengo otro que es resultado balance, gasto relacionado al artículo 107, gasto común, ya de ingreso no renta, artículo 107, ingreso del artículo 107, ¿ya? Y la renta líquida disponible. Entonces, a la larga, ahí es donde yo veo el efecto entre lo que agrego versus lo que yo resto. Gastos que Byron, benefician. ¿Sí? hay una manito levantada. Ah, sí, Vamos a ver. adelante. Adelante, disculpen, no la vi. No la vi, adelante. Doña Janet. Es que aquí no entiendo qué es lo que no corresponde a gasto, o eso es lo que está diciendo usted. Claro, exactamente. Son estas partidas que tienen relación directa con los ingresos no renta. Entonces, los gastos que tengan relación con ingresos no renta, yo los debo agregar a la renta líquida. Ah, ya. ¿Ya? O, bueno, en ese caso, en el caso que sean, y aquí tenemos, creo que son súper pocos los ejemplos, por eso siempre nosotros colocamos el artículo 107. ¿Ya? Pero si hubiese un ingreso no renta, ¿ya? O una renta exenta, ese gasto tampoco puede rebajarse de la base imponible. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna relación con el ingreso. Entonces ahí nosotros vamos a lo que indica el artículo 30 que siempre tiene que tener relación con un ingreso. ¿Ya? Entonces al final, a la larga, todos los gastos que yo realicé en lo que corresponde a lo que es el artículo 107, por ejemplo, que es el más común, ya yo no lo tengo que considerar dentro de mi resultado tributario. Entonces, acá en la letra F está indicando que son gastos de desembolsos provenientes a beneficio de personas que inciden en su remuneración o prácticamente los propietarios o dueños. ¿Ya? El uso goce, ya la condonación total o parcial de deudas, en el caso de los préstamos, excesos de intereses pagados, arriendos pagados o percibidos que se consideren desproporcionados,
acciones suscritas a precios especiales, todo otro beneficio similar sin perjuicio de los impuestos que procedan respecto a sus beneficiarios. Todas esas partidas, todos esos desembolsos ya van a estar siendo agregados a la renta líquida. En el caso de exceso de intereses, si es que ante una fiscalización ven que el interés es desproporcionado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no lo tomó en una institución financiera? Claramente que pueden haber condiciones de discusión, porque la empresa no tiene condición crediticia para tomar el préstamo, entonces se lo prestó el dueño y al final acordaron eso y en una legítima razón de negocio era la opción que tenía de financiamiento. Entonces son discusiones que se tienen que dar ante ese tipo de escenario, ¿ya? Pero las otras son mucho más precisas, por ejemplo, la condonación total o parcial de deudas de personas que tienen relación con la empresa, ¿ya? Después se deducirán, vimos en el 33 número uno lo que se agrega, ahora vamos a ver lo que se deduce. ¿Y qué es lo que se deduce? En primera partida, los dividendos percibidos y las utilidades sociales percibidas, ¿ya? Devengadas por el contribuyente en tanto no provengan de sociedades o empresas constituidas fuera del país, ¿ya? Entonces, claro, aquí, ¿por qué al final pasa esto? Porque es estas utilidades o dividendos ya pagaron impuestos de primera categoría. Entonces, claro, uno la reconoce como un ingreso en la contabilidad, pero que no es un ingreso. Entonces, ahí es donde nosotros debiésemos hacer esa deducción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es una renta no es una renta afecta a primera categoría y esto está en el artículo 39 y 40 de la ley de la renta. Bueno, en el artículo 39, ¿ya? Que son exentas de primera categoría. Eh, entonces, esas, independientemente que yo lleve una contabilidad tributaria, si yo la reconocí como ingreso, debo hacer la deducción en mi renta líquida. La letra B son rentas exentas de la ley de la renta que sean exentas de primera categoría, ¿ya? Y las cantidades que se refiere al numeral 1, inciso primero, y el 1, inciso tercero del artículo 21. ¿Ya? Esas no van a pagar, se tienen que deducir y no van a pagar impuestos de primera categoría porque pagan sus impuestos especiales, llámese el 40% o llámese también el global más el recargo del 10% del débito. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto a estos ajustes? ¿Algún comentario? Perfecto. Entonces nos vamos a lo que son los otros ajustes. Ya tenemos el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, artículo 14 letra A. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En el caso que no tengamos créditos, ya no tengamos créditos, pero tengamos dividendos, nosotros podemos pagar un impuesto de primera categoría en carácter de voluntario para que los retiros salgan con crédito. Y este monto va a ser un gasto para la empresa el año siguiente, ya en el año en que se pagó este impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? La empresa podrá optar voluntariamente a pagar a título de primera categoría la suma equivalente a la que resulta aplicar la tasa del referido tributo a una cantidad tal que al restarle dicho impuesto dé como resultado el monto neto del retiro. Entonces, claro, yo tengo mi retiro incrementado que descontando el impuesto de primera categoría me da el monto del retiro. Ese es mi base imponible para el impuesto de primera categoría voluntario. Y ese monto va a ser un gasto para la empresa. ¿Ya? Entonces es una buena opción en el caso de que los dueños acuerden que, por ejemplo, tienen utilidades sin crédito y que van a impactar directamente en su global complementario. Entonces, por lo tanto, deciden que la empresa pague ese impuesto de primera categoría. Por lo tanto, los dueños van a tener ese impuesto de primera categoría para ocuparlo como crédito en su global complementario. Y además de eso, ese monto va a ser un gasto para la empresa, ya que no va a estar, que va a estar aceptado. ¿Ya? En este caso. Sí, adelante, Eduardo. Disculpe, una consulta
para el tema del IDPC voluntario, creo, o estoy equivocado, no debo tener RAI, ¿cierto? Exactamente, pues, se tiene que cumplir esa condición, se tiene que cumplir que yo no deba tener créditos a distribuir, ¿Crédito o RAI? no créditos. Crédito, ya. Sí, exactamente. Porque aquí Mm. dice que en el caso que los retiros, remesas o distribuciones resulten afectos a impuestos finales y no se le asigne crédito, ya que no existe saldo acumulado de crédito al cierre del ejercicio o ya se haya asignado totalmente, la empresa podrá optar voluntariamente por pagar a título de IDPC una suma equivalente a lo que resulta aplicar la tasa del referido tributo a una cantidad tal que restando dicho impuesto dé como resultado el monto neto del retiro. Entonces, aquí lo que está hablando del artículo 14, letra A número 6, es los créditos. Porque yo puedo Ok. tener RAI, porque puedo tener utilidades que no estuvieron afectas a primera categoría. Por ejemplo, el DDAN, ¿ya? Obviamente que se lleva en una con una parte, pero puede que yo tenga RAI positivo y no tenga créditos. Entonces, esa opción se puede dar y yo puedo asignarle este IDPC voluntario. Incentivo al ahorro. Artículo 14, letra E. Ya, esto se puede aplicar al PROPYME y al régimen general. Bueno, son para las empresas cuyo promedio anual de ingreso no exceda de las 100.000 UFs en los últimos 3 años comerciales y podrán rebajar hasta el 50% de la renta líquida reinvertida con tope de 5.000 UFs. ¿Ya? ¿Cuál es la RLI reinvertida? Es la renta líquida menos los gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 que fueron efectivamente pagados, pero que por ley se deben agregar, menos los retiros, remesas o distribuciones que se realizaron. ¿Ya? Y bueno, y todas estas partidas tienen que estar reajustadas. Súper importante aquí indicar que... Sí, adelante, Eduardo, adelante. No, se me quedó la mano arriba, profe. Lo dejo. Vale, vale, perfecto. Pero todo bien con el IDPC Sí, voluntario, ¿no es cierto? sí, gracias. De nada, de nada. Entonces, esa es nuestra RLI reinvertida. Aquí el gran detalle, que fue una de las preguntas que nosotros también respondimos en el chat, que a diferencia de la letra C del 14 ter antiguo, que era ahí donde estaba la reinversión, y que después en la 21.210 se creó este artículo 14E, es que antes yo podía ir pagando esta reinversión durante el tiempo en la medida que yo hiciera retiros y los retiros se iban agregando a la renta líquida y yo podía ir pagando esta postergación, porque básicamente esto es una postergación y que se entienda como así. No es como lo están vendiendo en redes sociales algunas agencias que la están diciendo que paga menos impuestos de primera categoría, pero paga lo menos hoy, pero es una postergación. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se va a pagar esto cuando nosotros hagamos término de giro? ¿Ya? Hagamos término de giro y ahí se van a tener que tributar por todas las utilidades que no pagaron impuestos de primera categoría, ¿ya? Y que están suspendidas ahí, ¿ya? Y que están suspendidas. O también en el caso que se empiecen a retirar las utilidades sin crédito, porque por ejemplo se puede dar el caso, y aquí respondo a la pregunta de Eduardo, que puedo tener RAID positivo porque este es un ajuste para renta líquida, para primera categoría, pero no es un ajuste para global complementario y el RAI es básicamente el registro de las rentas afectas a impuestos finales. Entonces, se puede dar esa opción. Entonces, ¿cuándo yo lo voy a ir pagando? En la medida que yo consuma todos mis créditos y siga consumiéndome el RAI y ahí voy a ir pagando esta reinversión. En el caso contrario, yo lo voy a pagar cuando haga término de giro. Entonces, una postergación que yo estoy haciendo del impuesto de primera categoría y que eso quede claro. Y no es un beneficio que rebaje la base sin yo tener que después devolver este impuesto de primera categoría.
¿ya? O que realmente quede exento de este impuesto de primera categoría, ¿ya? Entonces tienen que evaluar bien el efecto de esto en función que si quieren hacer término de giro pronto o X situación que a la larga ustedes no contemplen, porque a diferencia del del incentivo al ahorro antiguo, yo lo podía ir pagando en la medida que yo vaya haciendo retiros en los ejercicios posteriores y yo tenía que llevar un control, un registro de este monto a reinvertir. Entonces acá nosotros tenemos nuestro balance, nuestros agregados y nuestra renta líquida, ¿ya? Y aquí tengo nuestros ajustes para determinar la renta líquida reinvertida. Parto con mi renta líquida, deduzco los retiros, deduzco los gastos rechazados, deduzco todos los gastos rechazados que no están afectos al artículo 21 y los que son del inciso segundo, tienen algunas diferencias, pero aplica la misma lógica que están grabados con primera, y me da mi renta líquida reinvertida en la empresa. ¿Ya? Y yo puedo rebajar hasta el 50%, 30 millones de pesos, está dentro de las 5.000 UF, así que todo bien. ¿Y cuál va a ser mi renta líquida definitiva? 70 millones de pesos, para efectos de tributar en mi formulario 22. Richard, adelante. Hola, buenas noches, profesor. Eh, Era una acotación sobre el incentivo al ahorro. Sí, sí. Creo que de igual manera existen personas que entregan una información súper errada porque el emprendedor o el empresario cree que es como un beneficio que le entregan para no pagar la mitad de los impuestos. Y cuando están haciendo el término de giro se encuentran es como una bola de nieve al fin y al cabo, porque al final del camino se van a encontrar con el dinero que no pagaron a través del tiempo. Entonces, esa información yo creo que no debiese utilizarse como de publicidad más que nada por algunos, algunos contadores que prestan estos servicios. Sí, no, de todas maneras, yo agradezco tu acotación y sobre todo también que nosotros, como asesores tributarios también, eh, tampoco creamos en eso. Y por eso es importante hacer este módulo, porque hay que tomar una buena decisión. Porque quizás el camino, quizás la persona tiene, quizás es una alternativa, y es una alternativa y es real y rebaja la base imponible, sí. ¿La rebaja en el inmediato? Sí. Pero claro, pasa como lo que hizo usted, que es una postergación, es una bola de nieve, que se puede, que ¿cuándo va a pasar? Cuando llegue el término de giro y el término de giro me cobre todas las utilidades que estaban pendientes de tributación. ¿Cuáles son esas? Las que estaban pendientes en mi registro y las que estaban pendientes de tributación en primera categoría. Entonces a la larga va a decir, usted tiene todas estas pendientes por pagar impuestos de primera categoría, a menos que una vez de que presente todo, tenga todo en saldo cero, haya retirado todo y por lo tanto ya no hayan utilidades por las cuales yo tenga que pagar algún impuesto. Después vamos a ver el efecto que tiene este incentivo en el rate. Entonces ahí podemos también sacar conclusiones de cómo poder evitar esto, pero claro, como dice usted, al final, a la larga, no es un beneficio para pagarme un impuesto de primera categoría, yo lo estoy postergando. Entonces, por lo tanto, pudiésemos aplicar los mecanismos que vimos de la depreciación acelerada, que también es otra opción. Y eso es el cálculo que se debe hacer, ¿ya? Que se debe hacer para el tema de la reinversión. Ahora vamos con los créditos. Con los créditos de primera categoría. Entonces hay que distinguir que hay distintos tipos de créditos, ¿no es cierto? Tenemos los créditos cuyo remanente no dan derecho a imputación en el ejercicio siguiente, o sea, se deben ocupar en ese año. Están los créditos que se pueden ocupar para los años siguientes y los créditos que dan derecho a devolución. ¿Ya? Entonces los primeros, por ejemplo, están los créditos por donaciones al Fondo Nacional al Fondo Nacional de Reconstrucción, al FNR,
a fines culturales, fines educacionales, deportivos, fines sociales, contribuciones de bienes raíces, crédito del 33 bis, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también es importante ahí, cuando se van a hacer estas inversiones del activo fijo, también que sea pensado en el resultado del ejercicio, porque si tiene pérdida tributaria, la inversión en el activo fijo va a servir solamente para efectos de aumentar la pérdida tributaria y el crédito fiscal, pero no vamos a poder ocupar el 33 bis. Entonces la idea es que la inversión en el activo fijo podamos ocupar las tres. Bueno, en el caso del 14A, no vamos a poder rebajar el gasto completo, sino que vamos a poder rebajar la cuota de depreciación, ¿ya? Pero claramente yo opino que siempre el 33 bis se debiese ocupar, entonces la inversión de un activo fijo debiese ser beneficiosa para esas tres cosas. ¿Ya? Para el crédito del 33 bis, para rebajar gastos y para tener crédito fiscal. Después tenemos los créditos cuyos remanentes solo dan derecho a imputaciones a los ejercicios siguientes, ya que, o sea, yo los puedo guardar y puedo seguir ocupándolo, ¿ya? Entonces están el IPE, que es los créditos soportados en el extranjero, que eso yo lo llevo en el registro de rentas empresariales, monto de la ley austral, monto de la ley Arica, donaciones a universidades y el crédito del I+D. Y por último tenemos los créditos que dan derecho a devolución, el PPUA, que ya a esta etapa en AT 2025 no se da, o sea, la única forma que ustedes puedan rectificar el AT 2024, y por lo tanto son rentas del año comercial 2023 y tienen un porcentaje, ¿ya? O en el caso en el 2000, idealmente menos de 6 años, porque si no, el fisco objeta las devoluciones, crédito por capacitación, por gastos de capacitación y crédito por empresas constructoras. Entonces tenemos esos tres créditos, esas tres formas de trabajar los créditos. Créditos del activo inmovilizado, ya son los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva según contabilidad completa, contribuyentes que no tienen derecho, básicamente las empresas del Estado, y las empresas que entreguen en arrendamiento bienes del activo inmovilizado con opción de compra, ya que en este caso el artículo 33 bis le otorga el derecho al mencionado crédito a la empresa arrendataria. Entonces las empresas que entreguen los leasing no pueden ocupar el 33 bis por las adquisiciones porque el que tiene derecho es el que adquiere el activo en leasing, ¿ya? El activo en leasing financiero, ¿ya? eh, Tienen que ser nuevos, ¿ya? Tienen que ser depreciables, importante eso, ¿ya? O nuevos tomados en arrendo con opción de compra, ya sean del mercado nacional o internacional. Se entienden por bienes del activo inmovilizado que son adquiridos o construidos para el ánimo de mantenerlos en la empresa. Entonces, ¿cuáles no procede el crédito? Las obras que consistan en la mantención o reparación de bienes construidos, como también respecto de bienes adquiridos nuevos. O los entregados con opción de compra, que eso ya lo vimos. Los terrenos también, ¿ya? Los bienes que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte. Se incluye de estos últimos los camiones, camionetas, cabinas simples, porque esos son para transporte de carga. Está pensado como para lo de transporte de pasajeros, porque el transporte de pasajeros es un servicio exento. Y ahí es donde está entregando esa definición. Valor a considerar de los bienes, se considera el valor a su valor libre existente al término del ejercicio, debidamente revalorizado conforme a las normas del artículo 41, número 2, eso quiere decir reajustado al IPC, sin descontar la depreciación correspondiente, cualquiera sea su forma de pago. En el caso de los bienes tomados en arriendo con opción de compra, el valor a considerar para el cálculo referido a crédito será el monto total del contrato de arrendamiento. ¿Ya? Son 500 UTM. Ahí me faltó actualizarlo, dice diciembre de 2022, pero tiene que decir de diciembre de 2024, pero sigue siendo 500 UTM. ¿Ya? Y también entender que hay un 6% de la tasa del crédito, pero que es proporcionalmente para los que son superiores a 25.000 y llega con tope a los 100.000. Y ahí se calcula
una tasa promedio, el cual no puede ser menor a 4% según esta operatoria que está aquí inserta. ¿Ya? Entonces está pensada para este rango PYME de contribuyentes. Bueno, y aquí está el cálculo de las ventas, ¿ya? Básicamente, cómo yo tengo que determinar el cálculo de las ventas, se tiene que convertir en UF, siendo el valor de la última al término de cada mes. Entonces, cada mes yo lo convierto en UF, sumo la cantidad y ahí me va a dar mi venta en UFs, ¿ya? Y bueno, por último tengo la integración de los impuestos, básicamente para que se entienda cómo se integran los impuestos, cómo llega desde la primera categoría hacia el global complementario. Por último, tengo lo que es las normas de armonización, pero por el tiempo yo quiero abordar los ejercicios. ¿Ya? Entonces, si es que el tiempo nos acompaña, podemos ver las normas de armonización. Sí, adelante, señora Janet. Solo como una consulta, ¿qué significa normas de armonización? Disculpe la ignorancia, pero no lo No, había no hay escuchado. problema. No hay problema. Sí, para eso estamos acá. Es un tecnicismo, básicamente. En su momento hubo en la 20.780 y en la 20.889, hubieron normas de armonización que básicamente son las normas de traslado. Cuando yo me traslado de un régimen a otro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Ya? Entonces es armonización entre los distintos regímenes tributarios. Entonces eso es Ya. importante tener, y por eso yo lo coloqué acá, porque se puede dar en el caso que ustedes este año tengan un contribuyente que el año pasado estuvo en el D y que ahora está en el A, o que estaba en el A y que ahora, por las condiciones que se dieron, por ejemplo, alguien ayer dijo el ejemplo de que que tenía un cliente que tenía solamente inmuebles y ahora hace otras actividades y quizá Ya. entra dentro del cómputo del ProPyme y va a querer ser ProPyme. Entonces, si es en ese caso, pasaría a tener la primera opción, que sería, yo estaba en el 14A y me traslado al 14D, por lo tanto yo tengo que aplicar las normas de armonización del número 6 de la letra D del artículo 14. Por otro caso, y ahí voy con usted, Richard, si yo estoy en el artículo 14, pero al final perdí los requisitos y me trasladaron al 14A, que pasó con muchas sociedades que trabajaban con inmuebles y que estaban en el 14D y que siguieron declarando así, aunque no lo debían hacer, y ahora el Servicio de Impuesto Interno lo reclasificó a todos. O sea, yo ahora vi que reclasificó a todos al 14A solamente por el código de actividad y por lo tanto tienen que aplicar las normas de armonización o normas de traslado que están en el número 7 de la letra D del artículo 14, en donde de un D me voy a un A. Y está, por ejemplo, en el caso que yo sea un contribuyente del 14A y cumplo los requisitos para ser del 14B o del artículo 34, que son rentas presuntas. El artículo 14B para los contribuyentes que no llevan contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicar las normas del número 3 de la letra C del artículo 14. ¿Ya? Y por último está la opción de que si yo soy del régimen general y me trasladé al régimen transparente, porque se me dieron las condiciones, porque estaba mal catalogado. A mí me pasó que el año pasado tuve que atender a un contador que su asesora no le hizo la renta, yo le tuve que hacer como 30 rentas la última semana y pasó que le vi que había un almacén en el 14A. Yo no lo podía entender, pero me pasó. Un almacén que vendía 20 millones de pesos anuales y que tiene una renta líquida de 3 millones, 4 millones de pesos. Entonces se puede dar que pueden ustedes tomar contribuyentes que estén mal categorizados en los regímenes y ustedes van a hacer una reclasificación porque podemos hacer inscripción desde de enero hasta el 30 de abril. Entonces todavía estamos en rango de hacer cambio de régimen para el ejercicio siguiente. Entonces, al final, estas láminas son para que nosotros podamos hacer ese traslado de manera correcta. ¿Cómo llevar los registros? ¿Qué debo hacer si no llevaba contabilidad y ahora debo llevar contabilidad? Entonces, en el caso
que no lo alcancemos a ver porque vamos a ver los ejercicios, que es lo que más me importa, estas láminas las podemos complementar con las charlas que vienen en los módulos siguientes. ¿Ya? Para que lo podamos ver, lo podamos conversar y también les sirva porque ahora viene, seguido a esto, viene el módulo de rentas presuntas. Entonces, por lo tanto, podemos complementar con eso si es que lo alcanzamos. ¿Ya? Pero esas son las normas de armonización, señora Janet. Gracias. Igual algo vimos en la otra clase sobre los cambios de régimen, solo que él le puso otro nombre, entonces por eso que me confundí. Ah, sí, sí, pero sí, Gracias. cambios de régimen, normas de traslado, sí, pero yo aplico, ocupo ese nombre porque lo rescaté de esas reformas tributarias de ese tiempo. Ah, ya. Sí, gracias. Richard, de nada. Profesor, mire, hablando sobre el incentivo al ahorro, me, este año me contactó un cliente que le habían hecho una declaración de renta donde tomaron el incentivo al ahorro en la declaración de renta y le solicitaron el cambio de régimen de un 14A a un 14C8. Y el Servicio de Impuesto Interno le rechazó el cambio de régimen y le solicitó modificar la renta para que pagase el incentivo al ahorro. Mm, Él ya, pero pero él está rectificando la declaración de renta o él la hizo y le salió No, cero. se la hicieron, se la aceptaron y luego se la observaron y le solicitaron devolverse al cambio al régimen que había, a que estaba al comienzo. Ah, ya, él entonces, claro, él ocupó esta opción de cambiarse antes de presentar la declaración de renta, se cambió al régimen transparente y aunque todo, es que igual me parece Y raro en porque la el régimen, renta tomó el claro, porque el régimen transparente no tiene, ahorro. no tiene incentivo al Cambió el ahorro régimen porque no tiene tributario, por primera. ejemplo, por eso, él tomó el incentivo al ahorro en la renta, pero en marzo cambió el régimen tributario a transparente. Entonces no compatibilizaba la información, yo creo, con el Servicio de Impuesto Interno. Por eso me parece súper buena esto que me está explicando ahora de las normas de administración. Sí, sí, exactamente, sí, porque aquí uno ve todo el traslado en cada una de las distintas acciones que debo yo considerar, qué debo yo hacer, qué registro debo hacer, qué pasa cuando estuve en un D8 y tengo que hacer 14A, tengo que hacer un inventario inicial para determinar un capital propio. Pero todas estas normas son importantes a la hora de ver en qué régimen, si es que hubo un traslado, si es que hubo un abandono del régimen de manera voluntaria o obligatoria. Porque si fue obligatoria fue porque el Servicio de Impuesto Interno detectó según sus registros que ya no estaba en eso. Llámese porque todos sus códigos de actividad son del artículo 20 número 1 y 2. ¿Ya? Entonces, claro, pero en el caso que usted me dice, ahí, claro, obviamente que hubo una mala gestión tributaria porque si querían aplicar el incentivo al ahorro, debían haber hecho el cambio de régimen para la TED siguiente. Eso quiere decir que yo tenía que haber hecho el cambio de régimen en abril. Y en abril haberme cambiado y haber presentado petición administrativa para cambiarme de régimen y fundamentar el por qué me quiero cambiar de régimen y si cumplo las condiciones del artículo del régimen tributario en el cual me quiero cambiar. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver si es que no procede, si no procede el cambio, idealmente presentar algún instrumento administrativo para para reclamar la acción fiscalizadora, ya de esa observación y que a la larga pueda hacer la rebaja del incentivo al ahorro, ya, porque si no lo va a tener que pagar. Bueno, yo ahora voy a partir con los ejercicios, Profesor, perdón, ¿sí? no sé levantar la mano en el computador. ¿Le puedo hacer una consulta? Adelante. Mire, yo tengo una clienta que en septiembre del año pasado, ella es psicóloga y es boleta de segunda categoría, boleta de honorario. Pero por un tema familiar
de distintas cosas, se hizo de 4 propiedades, Ya, cuáles las arrienda. E hizo inicio de actividad por arriendo de inmuebles, eh, de arriendo de inmuebles, excepto amoblados, ya. ¿ya? Y se puso en la categoría 14D3. Por esas casualidades, ella, alguna persona que la aconsejó, la puso ahí. En consecuencia que esa como inmobiliaria, digamos, o el giro de arrendamiento tendría que ir en el en el 14A, ¿o no? Totalmente, ¿O estoy totalmente. equivocado? No, no, está lo correcto. Porque son rentas del 20 número uno. ¿Ya? Y ella tiene 14D y ella, estoy viendo aquí en el tema de actividad económica, tiene compra, venta y alquiler, excepto amoblados de inmuebles, excepto amoblados, ¿ya? Y tiene primera categoría y del 5 de noviembre del 24. Si yo le cancelo la renta este año por el 14D3, Eh, ¿puedo tener algún inconveniente en alguna revisión o tengo que diseñadamente cambiarla y pagar en el 14A y todo el tema? O sea, yo en los casos que yo he visto, sinceramente, dependiendo también la envergadura de los departamentos, dependiendo de la envergadura de las transacciones, ya yo no he visto casos o sea, los casos de fiscalización, sinceramente, son por cuantía. Entonces hay que ver dependiendo cuánto es la inversión de esos inmuebles y todo, pero en estricto rigor, si ustedes me preguntan, en el caso de una fiscalización, claramente que tiene impacto porque el 14D, todos los gastos que yo haga y la inversión, de hecho, que yo hice en los activos fijos son gastos en el mismo periodo que yo los pagué. Y en el 14A son por depreciación. Entonces estoy asumiendo una pérdida tributaria que no me corresponde y por lo tanto los ingresos que yo obtuve durante esos meses de arrendamiento los estoy subdeclarando porque estoy generando una pérdida mayor, ¿ya? Y puede que a lo mejor hayan otros gastos también que por ejemplo, yo puedes estar reflejando y que tributariamente por el régimen 14A no debiesen ir. ¿Ya? O ingresos, por ejemplo, que a lo mejor los ingresos de diciembre que me pagaron en enero no los voy a declarar porque por ProPyme no se declaran, pero por régimen general sí se declaran, porque es ingresos percibidos o devengados. Entonces, yo le recomiendo que ella se debe hacer el cambio de régimen porque no es correcto lo que está haciendo. Y para Entonces, hacer el y ella es cambio empresaria unipersonal, ella es empresaria individual. individual. Con mayor razón, porque al final la deuda, el perjuicio, el giro lo va a tener en su root personal y lo va a seguir hasta toda la vida. Entonces, con mayor razón, y lo más probable es que obviamente que son todos estos contribuyentes que se vieron envueltos en esta nube inmobiliaria del 27 bis, en donde dijeron, ok, compren departamentos, pidan el 27 bis, les devuelven el IVA, pero tienen que ser contribuyentes de primera categoría para pedir la devolución y que esa misma devolución la vuelven a reinvertir. Y Sí, pero pasó, ¿ya? este no es el caso. Si ella, son propiedades usadas que por un tema de divorcio le llegó como compensación por o se pusieron de acuerdo y el cónyuge le vendió los departamentos a 10 años plazo, pero ella recibe los arriendos y los arriendos son altos. ¿Ya? Entonces, primero me da miedo porque el tema pasa porque uno paga en el 14.3 el 12,5 y el otro el 25, el 27, la diferencia de impuestos. Claro, sí, exactamente. Esa es Exactamente. una cosa. Pero Y ¿sí? después tengo que, como en el 14D3, yo puedo tirar todas las propiedades, las puedo tirar a gasto y tengo pérdida tributaria en un par de años. Exactamente. Y por eso mismo es que dijeron que las rentas del 20 número uno
Si es que son superiores al 30% del total de mis ingresos, no pueden estar dentro de lo que es el 14D. Por lo mismo, por eso mismo, porque pueden abusar de la norma. Pero cuéntame una cosa, yo puedo pasarlo directamente al 14A y pagar todos los impuestos y tributar como 14A siendo 14D, No, o o tengo sea, que pedir que me rectifiquen para la renta del año 2020, para la T 2025, que me corrija por petición administrativa y me cambien de régimen. sí, se lo puede hacer. O sea, si usted quiere ahora, por ejemplo, en estricto rigor, es 14A y no hay más discusión que eso. Ahora ¿Ya? bien, ahora bien, el caso que si usted la renta del 2024 que la va a declarar ahora en marzo, abril, la va a declarar con un ProPyme, ya es otra cosa. Que lo vayan a fiscalizar es otra cosa, pero de que si es 14A, es 14A. Y usted puede cambiarse a 14A para el año comercial 2025 y en abril 2026 declarar los impuestos en el régimen que le corresponde, también lo puede hacer. Ah, porque es un mes, o sea, no va a ser. Y para qué voy a colocar los gastos? ¿Para qué voy a colocar las propiedades como gasto en definitiva? Porque ahí sí que estoy haciendo algo malo, porque me estoy declarando como ProPyme cuando en realidad es 14A y estoy usando una franquicia tributaria que me va a arrojar pérdida por el resto de la vida. Claro, exactamente. Entonces, importante también O ver la sea, asesoría. hago la contabilidad como 14A, la presento, pago los impuestos porque son 2 meses y pido en el mismo formulario, pido el cambio a 14A. O sea, se hace a través del módulo del cambio, se hace en servicio online, peticiones administrativas y otras, y ahí hay una opción de cambio de régimen. Y usted lo Ya. tiene que hacer en mayo. Y En ahí va mayo. a quedar, y ahí el cambio va a quedar para el año comercial 2025. Pero yo tenía entendido de que se tenía que hacer antes de abrir el cambio. Abril. Para el año anterior. Por ejemplo, yo tengo hasta abril de este año para cambiarme por lo que pasa en el 2024. Ya. El 2025. Perfecto. Y lo que es 2025 que se declara en 2026 yo lo puedo hacer desde mayo en adelante. No hay Pero ningún por problema porque ahí yo petición. me cambio y Pero, automáticamente dice, ok, todas las rentas y todo lo que pase desde 1 de enero del 2025 en adelante va a estar regido con este régimen tributario. pero eso es por petición administrativa. Pero antiguamente uno lo podía pedir a través de marcar el cambio de régimen en el formulario 22 y lo cambiaba dentro del plazo hasta abril o hasta mayo, dependiendo, hasta el 15 de mayo ahora, dependiendo si tiene que pagar o no, o ya no es así. O sea, yo lo hago directo por la plataforma de servicio online. Ahí es donde yo hago el cambio de régimen. Y si no puedo hacer el cambio de régimen, lo hago por petición administrativa. Ya, Entonces, pero olvidémonos de la petición administrativa. Yo tengo que hacerlo online cuando hago la entrega del formulario 22. eh, Para acotar. no le podría responder ahora, no le podría responder ahora porque sinceramente no lo hago así. Y en el formulario 22 sí yo recuerdo, y coincido con usted, que se podía hacer ese cambio. Pero no sé ¿Ya? si actualmente se puede hacer porque ahora hay un módulo en el servicio online en el cual yo puedo hacer mi cambio de régimen, que está acá Ah, en, sí, sí, sí. acá. Ahí está. ¿Ya? Y ese rige en el año tributario actual. O sea, yo puedo No, hoy no, no día es que se cambiarme tenga que hacer en a el formulario régimen, 22. Ya no es a obligatorio. régimen, a régimen 14A y eso me va a afectar para el comercial 25 a T26. Exactamente. Ok, ya. Ahí sí que me quedó más claro. Ya. Listo, muy Vale, amable, gracias. Disculpen Ya. los demás lo largo de la pregunta. No, sí, está Byron, bien. según entiendo, ahora no se hace en el formulario 22. Sí, Ah, sí, sí, eso era lo que es que estaba tratando de recordar porque yo me acordaba que en el encabezado del formulario 22 uno seleccionaba la opción del cambio, pero estábamos Tendría hablando, no sé de cuántos años será, pero por lo mismo como que no. Sí, pero no, claro. todo esto a través del cambio de régimen. Gracias, don Juan Francisco.
Janet. Sí, lo que pasa es que con respecto a lo que decía el caballero recién, que no sé si es don Manuel, si el primer año, si ella es el primer año en que está en 14 de 3, él ya puede tributar con todas las características del 14 de 3, porque yo lo he hecho. Ella incumple en este año, por ejemplo, en el 2025, ya está incumpliendo la regla y tiene que hacer lo que estaba informando recién, cambiarse a 14A para el próximo año 2026. Pero sí puede tributar con todas las normas del 14 de 3, porque si es siendo el primer año, el inicio de actividades, si es el segundo año, ya no, ahí ya está incumpliendo porque no hizo el cambio de régimen el año anterior. Pero cuando uno hace inicio de actividades, nace por defecto, siempre el Servicio de Impuesto Interno lo pone como 14 de 3. Sí, súper buena acotación porque claramente que como no tengo nivel de ingreso, no está esta proporción de los 30% y por lo tanto yo me debiese ir a mi capital efectivo. Si mi capital efectivo está dentro del rango de ProPyme, yo puedo ser del ProPyme. Así que muy buena acotación. Y Sí, lo otro es ya ahí aplicaría 2024. Muy ahí amable, gracias. y también tiene que ver si son sus dos primeros TFL2. Lo que dijo usted ayer, si son los dos primeros TFL2, no son ingresos renta. Exactamente. Sí, exactamente. Hay que analizar ahí los... No, porque hay que son analizar- locales comerciales. Sí, exactamente. Ah, Sí, sí, ahí pues, por cambia. eso No son sí, departamentos, son locales comerciales. sí, pues, así Ahí que sí cambia la norma completamente y tiene que ver si es su primer año como inicio de actividades y si no, cambiarse derechamente ya. Este año incumplió la norma. sí. Ok, gracias. Eduardo. Sí, profesor, no, sí, era acotar lo mismo que lo que dijo la colega Janet, que un rentista con bien inmueble puede nacer en el primer año con el régimen de 3. Y al segundo año está obligado porque el total de sus ingresos va a estar por rentas pasivas. ¿Ya? Sí, pues Porque exactamente. habla de ingresos. Sí, Así que por lo que le exactamente. dijeron al colega, o sea, lo que manifestó el colega, de lo que le había manifestado a su cliente o algo así, entendí, que el primer año pueden hacer con el destreo, o sea, estaría bien la asesoría por mi parte. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, lo que no es que es continuar en el régimen 14 de 3 cuando no corresponde por un tema de régimen. Perfecto. Me gustó mucho la pregunta y la participación de ustedes. Muchas gracias. Acá tenemos un ejercicio ya en la cual yo voy a ver renta líquida, razonabilidad capital propio, RAI, registro de rentas empresariales. Ya, entonces, y los demás ejercicios que tengo son los respecto a las declaraciones juradas. Entonces, este ejercicio vamos a omitir lo que es el balance y vamos a partir solamente con lo que son el resultado financiero, ¿no es cierto? Y algunas partidas. Entonces, estos están en el régimen 14A, ¿ya? Y de acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los propietarios de la empresa aportaron al capital conforme al siguiente detalle. Los montos se encuentran actualizados según factor IPC, ¿no es cierto? Y tenemos aquí dos socios, ya uno que es una sociedad del régimen 14A con el 30% y una persona natural con el 70%, ¿no es cierto? Reajustados al 31 de diciembre de 2021, da un total de 24.167.139. Y lo otro que al 31 de diciembre del 2020 mantiene registros en o sea, saldos en su registro, ya tiene un STUT de 1.200.000, entendiendo el STUT que son utilidades del FUT, ¿no es cierto? Con crédito hasta el 31 de diciembre por 300.000, por lo tanto yo tengo que determinar una tasa TEF para este caso, ¿no es cierto? Que es la tasa efectiva, y tengo créditos desde el 1 de enero del 2017 con devolución. Tengo ingresos no renta por 900.000 y tengo un ISFUT un impuesto sustitutivo
de la ley 20.780 o de la 20.899 por 3,5 millones. Capital propio tributario final al 31 de diciembre, 42 millones y fracción. Ya, durante el año 2021 se ejercieron los siguientes retiros, ya se materializaron y están reajustados al 31 de diciembre del 2021, ¿no es cierto? Por sus distintas tasas, por sus distintas tablas ya, y la variación del IPC anual fue del 6,7. Si tienen alguna duda, ustedes me lo van preguntando, no hay problema. Entonces, se parte con resultado financiero, ¿cierto? Y están las multas por cotizaciones previsionales. Se pagaron el 21 de septiembre y se corrigió y se agrega. ¿Por qué? Porque estaba contabilizado como un gasto en la empresa. Ya, gasto no identificable, pagado, 28 de diciembre. No hay corrección monetaria, pero se debe agregar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no cumple con el artículo 31 y este gasto no identificable puede ser que es un cargo en la cartola, que ustedes no le encontraron un match ni con la factura, ni con las boletas de honorario, ni con los sueldos, ni con las rendiciones de caja, ni con las invoices del extranjero, absolutamente con nada. Entonces este gasto no está documentado, no saben a quién se le pagó. También tenemos gastos sin respaldo. Ya, ahí tenemos otro ejemplo. Ya, que se hizo el 25 de marzo, ¿no es cierto? Y el impuesto a la renta también es un gasto rechazado del inciso segundo del artículo 21. Deterioro de inventario, ¿ya? Esto quiere decir que mermaron el inventario, ¿no es cierto? Erosionando la base imponible, ¿sí? Adelante. Había ¿por qué el impuesto a la renta está actualizado? Sí, el impuesto a la renta está actualizado. Mm, Sí, porque se tiene que actualizar desde la fecha de pago hasta el 31 de diciembre. ya, Sí, que lo había estado cuando yo... actualizado. Ah, No lo había visto que fuera actualizado, entonces por eso me llamó la atención. sí, no, no, se debe, todos los gastos pagados, y aquí hay una distinción entre el gasto, entre los ajustes y los desembolsos. Cuando es un ajuste, yo lo tengo que agregar ese ajuste al valor que se agregó, o sea, al valor nominal. Pero cuando es un desembolso, yo lo debo corregir al 31 de diciembre, sí o sí. Entonces son dos. Si es un ajuste, yo lo agrego a su valor nominal. Si es un desembolso, yo lo debo agregar corregido. Y el impuesto de primera categoría es un desembolso. Deterioro de inventarios hizo al 31 de diciembre. Básicamente se rebajó la cuenta de mercadería y se reconoció este deterioro de inventario, ¿no es cierto? Y yo lo tengo que agregar. ¿Por qué? Porque lo que vimos en el número 3 del artículo 31 indicaba que había un procedimiento para dar de baja los productos que estaban con comercialización inviable. Había que cumplir ciertos requisitos y yo los podía rebajar de mi inventario, reconocerlos como pérdida. Entonces no se hizo ese procedimiento. Multa municipal, adelante, ¿sí? Eh, por ejemplo, si tengo multas de cotizaciones previsionales en distintos meses, ¿tengo que rectificarlo de acuerdo al mes de la multa? Exactamente. Sí, exactamente. Ya. A la fecha del desembolso. Lo que yo debo hacer es llevar, perdón, que ese desembolso esté actualizado al 31 de diciembre. Porque yo voy a terminar todo al 31, todo al cierre de ejercicio. Por lo tanto, todo debe estar corregido al 31 de diciembre. Ya, gracias. De nada.